¿Qué es escribir? Escribir es una diversión. Es una actividad que distrae al que la lleva al cabo, le proporciona placer, le hace olvidar los problemas diarios. Por ello, debemos escribir para divertirnos, para pasar el rato, para disfrutar imaginando y construyendo historias sin importar si las vivimos o las viviremos. Escribir es darnos la oportunidad de traspasar fronteras. Al escribir tenemos la oportunidad de crear personajes, definir sus caracteres, crearles un pasado y un futuro, y sobre todo, poner a cada uno de ellos frente a situaciones especiales que los hagan ser felices o infelices, que gocen o sufran. Escribir es poner al alcance de otras personas la posibilidad de vivir experiencias que no le fueron concedidas. Nuestros lectores, cuando nuestra historia está bien contada, se sumergen en ella, se hacen partícipes del mundillo que les estamos presentando, viven, gozan, sufren o se atemorizan con lo que les sucede a nuestros personajes. La respuesta a la pregunta ¿quiénes pueden escribir? Es muy sencilla. La humanidad, desde la invención del lenguaje, se ha dedicado a contar historias, a comunicar de forma oral de generación en generación las cosas más importantes. Todos podemos contar una historia, los sucesos que nos han contado, lo que desearíamos que pasara, lo que imaginamos, etc. Por ello, es correcto afirmar que todos podemos contar esas historias, sucesos, deseos o imaginaciones. Si bien, unos lo harán mejor y otros lo haremos peor, pero todos podemos. Entonces, si podemos contar historias de forma hablada, ¿por qué no podremos hacerlo de forma escrita? Y aquí nace una pregunta. ¿Se requiere inspiración para escribir? Categóricamente puedo afirmar que no se requiere inspiración, no es necesaria la intervención divina de las musas y mucho menos no necesitamos entrar en un trance especial y sublime para escribir. Lo único que se necesita para escribir es escribir, escribir, escribir y escribir. El oficio de escritor requiere constancia y dedicación, es una carrera de obstáculos y resistencia. Escribir es una actividad que se mejora con la práctica, con la lectura crítica de lo ya hemos escrito y con nuestro honesto juicio sobre dicha lectura. Por ello decimos que necesitamos escribir, revisar, reescribir, revisar, y reescribir hasta estar contentos con el resultado. También tendremos que leer a los famosos, así podremos comparar lo nuestro con lo de ellos. Y les aseguro, no tardarán en darse cuenta que sus textos van adquiriendo calidad y, aquella distancia cualitativa que separaba sus textos de los de escritores ya reconocidos es cada vez menor. Pero no esperemos obtener nuestra obra maestra desde la primera vez que escribimos. Requisitos para ser escritor. En estas secciones hablaré de los dos principales requisitos para ser un buen escritor: evitar el ego y ser honesto. Evitar el ego. El ego es la mayor enfermedad que puede contraer un escritor, por ello debemos evitarlo. No son pocos los grandes escritores que con el tiempo han perdido calidad en sus escritos. Conforme van obteniendo éxitos y su ego crece, vemos cómo merma la calidad de su producción literaria, cómo se encasillan en un tema o se vuelven repetitivos. Grandes y famosos escritores han perdido calidad en sus producciones después de obtener amplio reconocimiento, y al final de su vida productiva encontramos las peores novelas, los más desordenados cuentos y los menos entendibles poemas. Recordemos, el éxito es muy mal consejero. Es muy necesario ser honesto con nosotros mismos. Debemos pedir opinión a nuestros conocidos y aceptar sus críticas. También, recordemos que sin importar que todos nos digan que es bonito o excelente lo que escribimos, debemos dudar un poco y revisar una o dos veces más lo ya escrito. En nuestros escritos evitemos las muletillas, busquemos las palabras exactas, escribamos frases claras. Usemos párrafos que aclaren nuestra narración y evitemos aquellos que la vuelven confusa o poco entendible. Procuremos no ser repetitivos. Nunca olvidemos que cuando alguien se toma la molestia de leer un texto de nuestra producción estamos haciendo un contrato implícito con él. El lector sabe que todo lo que le contemos es mentira, lo sabe y lo acepta, pero en contraparte, nosotros nos comprometemos a contarle dichas mentiras de una forma creíble, de hacerle sentir que son verdad.
A él no le gusta que sean mal contadas y mucho menos que sean increíbles, porque eso lo hace sentirse defraudado y timado por nosotros. Es muy importante ser honesto con nuestros lectores. Durante nuestra narración debemos darles pistas reales que les permitan creer nuestra historia, creer que es posible ese mundillo que les estamos presentando. Y sobre todo, hacer que cuando lleguen al final, se sorprendan porque ese final es lógico o el que ellos habían intuido. La famosa vuelta de tuerca, que no es otra cosa que un final sorpresivo para el lector, deberá estar justificada con datos y acciones que han ido sucediendo durante la narración. No cometamos el error de los malos escritores, esos que nos presentan un final al que nunca nos llevan las pistas que nos han dado durante la narración. Eso no es una vuelta de tuerca, es una estafa, es una burla a la inteligencia de los lectores.